Bueno, ya estamos de este lado y nos encontramos con la psicóloga Alma Rosa Martínez, como todos los lunes, que ahora nos trae el tema del síndrome de Burnout, o bien síndrome del trabajador quemado. Quemado. A ver, ¿cómo estás? Muy buenos días. Explícanos qué es esto. Hola, buenos días. Pues sí, otra semanita más, gracias a Dios. Y efectivamente el síndrome de burnout o también síndrome del trabajador quemado es un concepto que a partir del año 2000 la Organización Mundial de la Salud lo etiqueta, lo diagnostica debido a las consecuencias de agotamiento crónico que se va prolongando a lo largo del tiempo en la vida laboral. Este síndrome es muy típico, sobre todo de personas que trabajan con otras personas, o sea, que ofrecen servicios, llámese médicos, psicólogos, trabajadores sociales, llámese también los profesores son quienes están expuestos de manera continua a estar ahí en atención a los pequeños, a los adolescentes. Entonces si llega un agotamiento que se va acumulando y lamentablemente este síndrome pareciera que la gente empieza a manifestar no solamente los síntomas físicos del agotamiento, porque empiezan a padecer también trastornos como dolores de cabeza o incluso hasta migrañas, taquicardias, se empiezan a experimentar un montón de taquicardias. También se manifiesta mucho a través de la ansiedad, de la depresión. La gente va incluso perdiendo como un sentido de logro. Incluso incide mucho en los niveles de autoestima, porque vamos a hablar, por ejemplo, de un profesor que está constantemente frente al grupo y a lo mejor, porque yo he tenido pacientes, maestros sobre todo, que tienen jornadas completas o incluso doblan los turnos laborales. Entonces ya llega un punto en que ellos van perdiendo el sentido de realización. ¿Por qué? Porque ya su carga laboral y todo el estrés que ya se ha venido acumulando, lamentablemente hay casos tan graves que luego por eso es muy típico que escuchemos que incluso médicos lleguen hasta suicidarse debido o consecuencia de ese trastorno, porque influye tanto en lo mental, en lo emocional y en lo físico, y la gente no entiende. Y algo que pasó mucho, por ejemplo, en la pandemia, pues a partir de ahí hubo cosas muy buenas, hubo cosas muy malas en términos laborales. En términos laborales, algo muy bueno es que empezaron a cambiar las políticas para que algunas empresas dejaran a sus trabajadores haciendo el famoso home office. Pero resulta que, lamentablemente, cuando el trabajador se mete a su casa, ya no encuentra una línea de separación entre su labor cotidiana, como las cosas que tiene que hacer, quehaceres en el hogar o crianza de niños, junto con la práctica laboral. Entonces, el trabajador que empezó a hacer home office en pandemia y que afortunadamente, por eso destaco cosas muy buenas, afortunadamente muchas empresas ya lo adoptaron como un estilo laboral. Sin embargo, también y lamentablemente, muchas empresas no sueltan a sus trabajadores, o sea, no cumplen una jornada de 8 horas, cumplen una jornada de hasta 14 horas en el día, y entonces la gente empieza a perder ese sentido de realización o el sentido de propósito de su vida, como que ya nada más están automatizados y empiezan poco a poco a decaer y a manifestar estos síntomas. Entonces, sí es importante que si, por ejemplo, la gente se empieza a sentir así, pues que vaya a buscar tanto la atención médica o la atención psicológica, porque es muy fácil que a partir de toda la sintomatología que las personas nos puedan dar, empezarlos a ayudar con herramientas que les lleven a mejorar su calidad de vida. Así es este trastorno. Ahora, algo que nos ayuda mucho para poder nosotros recomendar efectivamente cómo manejar este trastorno. Fíjense que cuando yo en mi práctica terapéutica
yo tengo muchos años trabajando ya como psicóloga, tengo más de 25 años trabajando y yo conocí de este síndrome cuando en el año aproximado como 2004, que yo lo empecé a entender, y una de las recomendaciones que nos hacían para nosotros, sobre todo como terapeutas que estamos trabajando frente al dolor humano, los médicos de manera similar, que estamos ahí frente a la gente que trae un cúmulo de emociones, un cúmulo de historia emocional, pues lamentablemente a veces muy desastrosa, una herramienta es bien importante realizar actividad física, porque con la actividad física, ¿qué va sucediendo? Empieza tu cerebrito a desarrollar endorfinas y empiezas de pronto a saber que no todo es estar ahí frente al dolor humano o que no todo es estar ahí atendiendo necesidades humanas, que también tienes que voltear a verte a ti y a partir de la actividad física esas endorfinas te empiezan a generar una bioquímica cerebral diferente y obviamente en función de eso vas recobrando el sentido de vida y manejando cuestiones de autocuidado personal. Algo también que nos sirve muchísimo es hacer o fortalecer nuestros lazos afectivos. También en pandemia nos pasó esto. En pandemia, el distanciamiento social y el que no te podías tocar, no te podías abrazar, etcétera, lamentablemente elevó los índices de este síndrome. Entonces, ahorita ya las restricciones ya no están como antes y sí es importante que las personas que empiecen a darse cuenta que tienen esta sintomatología, ahora lo que tienen que hacer es establecer o fortalecer sus vínculos afectivos, darse la oportunidad de convivir con su familia, darse la oportunidad de regalarse un abrazo, porque está bien comprobado que el abrazo al menos de 8 segundos, un abrazo que dure mínimo 8 segundos. ¿Apretadito? Apretadito, ajá, sí, la expresión del afecto te ayuda a que eleves en tu cerebrito tus niveles de oxitocina. Entonces los abrazos pues prácticamente son un antídoto, claro, son la cura para todos este tipo de males. Y también yo al menos sí en lo personal aplico mucho esto, no ver noticias. Cuando estamos viendo las noticias, generalmente en nuestro cerebro empieza a subir mucho el nivel de cortisol, el nivel de estrés que se va generando en nuestro cuerpo y obviamente pues eliminar el estar viendo, el estar frente al noticiero, pues va a hacer que mi mundo emocional esté como un poquito más equilibrado. Y bueno, establecer rutinas saludables como el sueño, cuidar nuestra alimentación, todo lo que tiene que ver con nuestro autocuidado. Y lo más importante, buscar que en las empresas haya flexibilidad en los horarios, haya facilidad para que los trabajadores puedan ejecutar sus tareas, pero sin que el trabajador sienta que está bajo presión. Y bueno, pues eso es importante. Oigan, ¿qué les parece si hacemos una pequeñitita pausa y ahorita continuamos? Porque esto, aparte de estar muy interesante, híjole, la conectividad está cañona. ¿Qué te parece si en otra oportunidad platicamos de esto? Porque claro que sí, no nos podemos desconectar. Son las 11 de la noche y te siguen mandando mensajes, sí, y todo, y eso está terrorífico. ¿Cómo te localizamos? Bueno, a mí me encuentran en Libera Centro de Terapias, en Facebook o en Instagram como SIC Alma Rosa o a través de mi WhatsApp. Mi número es 44 41 42 89 38. Ahí me encuentran. Muchísimas gracias. Gracias.